Buenos días, mis estimados estudiantes de salud ocupacional. Regresamos nuevamente con la segunda etapa hasta terminar ya el semestre por allá por el 25 de junio. Excelente trabajo, muy buenas notas. eh, cada grupo tiene su A. Espero que la mantengan en el examen final. Así que vamos muy bien. He tenido problemas con técnico, pero bueno, vamos a ir hacia adelante, que es lo importante. Bueno, vamos ahora con la clase de medicina legal. Quedamos en las psicopatías. Estamos en el área de la psiquiatría forense. Y nos dicen que las psicopatías son desórdenes cualitativos de la personalidad de un individuo que afecta su vida afectiva y su vida instintiva. Es una alteración, por lo que no es un enfermo mental. La persona tiene trastornos en su conducta, no es hereditaria. Así que como un binomio instintivo y afectivo, esta persona tiene baja tolerancia al displacer, a lo incómodo. Hay una desproporción en sus estímulos y sus respuestas. A lo mejor por un simple pisotón te puede disparar un arma. Hay racionalidad en sus actos o se justifica al actuar. Exige satisfacción inmediata e instantánea de sus deseos. Vive en el momento presente. No son individuos capaces de reflexionar. Son irreflexivos, impulsivos, que los lleva a la inmediatez del placer y de cometer delito. Toda clase de delitos. Son incapaces de identificarse con las normas y las leyes. Imagínense qué cantidad de personas habrá en este país de lo que nosotros estamos viviendo. Suelen ser muy inteligentes, son inestables, tienen cambios de anímicos súbitos, muestra un embotamiento moral y ético, no lo percibe, y tiene simpatía por los semejantes que llevan una conducta destructiva contra el bienestar y el orden social. No es hereditaria. Estas alteraciones se clasifican en hipertímicos, que lo más notorio de su grupo es que su grado de compulsividad y alteraciones afecta constantemente la afectividad. Hay psicopatías esquizoides, son retraídos, se caracterizan por el hecho de cambiar de humor, incluso pueden ser en un momento adorables y alegres y súbitamente lo contrario. Hay psicopatías depresivas en donde el individuo se caracteriza por la depresión, el humor decaído, la pobreza de ideas, ideas hipocondríacas, tiene habilidades para manipular y simular, siempre buscando víctimas que le permitan hacer llevadera y facilitar su vida. Hay fanáticos, que son esos paranoides, que son
todo lo ven en una sospecha. Siempre piensan que hay una doble o segunda intención por parte de los actos que realizan los demás. Hay los abúlicos que tienen pobre iniciativa. Muchas veces se ven cuadros de debilidades musculares. Muchas veces son consumidores de drogas. Pasan buscando el placer. Hay sexuales que buscan las tendencias, no son de formas unitarias, buscan la forma, las esferas sexual y tienen una muy baja escala moral, porque lo único que les interesa es el placer sexual. Hay también, hay oscilaciones psicópatas disfóricos que van desde los diferentes estados de ánimo. Pasan de el llanto a la risa, a la irritabilidad. Y hay filotímicos que llegan incluso a cometer delitos reconocidos para que ellos logren ser reconocidos y tener notoriedad. Nosotros eso lo vemos constantemente en los cuadros de películas de televisión, de investigación, cuando esos enfermos, esas personas así en esa forma, buscan notoriedad con crímenes y secuestros y cuestiones atroces. El que examina estas personas es el psiquiatra forense. Entonces él va a determinar si la persona tiene psicopatías. Y como los tribunales lo consideran imputable, o sea, si comete un delito es porque es bien pensado y todo lo demás. Y en pocas ocasiones puede lograr una inimputabilidad, pero la disminuida, pero se consideran porque ellos razonan cuando están cometiendo y saben que están cometiendo un delito. Ahora tenemos las epilepsias. Las epilepsias vienen del griego yo me caigo. Proviene también de la palabra falta o desaparición. Es una enfermedad neuropsiquiátrica que se produce por las descargas constantes bioeléctricas que emanan en la corteza cerebral. Hay unos que pobrecitos fuertes, otros que son en menor cantidad de convulsiones, pero permanentemente están en el grado de las convulsiones, que tienen que ser ayudados también por los médicos y por tratamientos. Se clasifican en gran mal, petit mal, crisis prerolándica, crisis rolándica, crisis jacksoniana y crisis centroencefálicas. Unos señalan que ven estados crepusculares antes de que le venga el choque de la enfermedad. Hay otros que se obnubilan, o sea, pierden la conciencia. La persona puede estar al lado suyo y cae inmediatamente con una crisis, que muchos pobrecitos como se hacen daño. Y cuando despiertan tienen una desorientación total, no saben qué fue lo que le pasó. Que unos dicen que hay un automatismo que puede durar su tiempo, unos segundos, minutos, hay incluso días, que pueden durar días. Entonces, este individuo puede realizar cualquier tipo de agresión en un momento determinado respondiendo a los estímulos. Por ejemplo, en casos de furia, todos esos conceptos que nosotros tenemos en la mente inhibitorios de no hacerlo, se pierden. Entonces pueden cometer delitos.
El individuo, algunos se recuperan que no recuerdan nada, otros se recuperan con vagas ideas. Hay ausencias, estas son interrupciones de breve duración, y rápidamente resuelven y vienen a su vida mental normal. Hay distimias permanentes, que el individuo vive en estado constante de irritabilidad. Y hay unas que son ocasionales y otras que son permanentes, que es irritabilidad, desasiego, angustia, aumento de la actividad motora, aumento de la agresividad. En ambos casos de distimia, el individuo es imputable. Las fugas se caracteriza que la persona está en el estado normal y sin mediar circunstancia alguna, se ausenta de su estado ambiental real. Entonces, hay unos que cuando regresan deambulan totalmente desorientados, inciertos, no tienen noción de nada. Cuando esos casos suceden y si cometen algún tipo de delito, entonces los casos, puede ser que el juez determine una inimputabilidad previo examen del médico psiquiatra forense. Sonambulismo también es otra ausencia o atenuación de la conciencia. Se puede en un momento determinado, se torna agresivo, no se perturba la afectividad. Dice que durante el sueño, las personas que tiene esa situación, que se para y camina y el individuo no tiene ningún nivel de conciencia porque el individuo va dormido. Entonces tiene torpezas y eso. Entonces sí, uno se ríe. Yo recuerdo que cuando uno era niño le decía, que tú eres sonámbulo, que no sé. Entonces miren todas las consecuencias que en un momento tiene la persona, que puede en un momento también no recuerda nada o con ayuda de algo, pero la persona totalmente no tiene la conciencia. La esquizofrenia, que se caracteriza por las distorsiones típicas de la percepción, el pensamiento y las emociones. Hay una falta de adecuación de todo ello y en general conserva la claridad intelectual, la capacidad, la conciencia, aunque al correr del tiempo, tan bien, pero al correr del tiempo van perdiendo las áreas y el déficit cognitivo. Esta sí es endógena, es por vía hereditaria, se puede presentar a temprana edad, en la adolescencia, comienzan los remordimientos, el interés, el aislamiento, la apatía, comienzan también la sonoridad de los pensamientos que la persona se le insertan ecos en el pensamiento, ecos de robo, ecos de a lo mejor que quiere matar a una persona, de ideas referenciales, siempre se están pensando que se están burlando de él. Primero aparecen ese tipo de pensamiento primario. Después, cuando la cosa es más grave, se oyen voces y él escucha voces comentadoras y las instaura en su cerebro y ya se manera sistematizada y secundaria. Y ya comienza la escisión de su personalidad, de su inteligencia. Y ya llega la etapa aguda donde aparece la enfermedad. ¿Cuántas personas
eh, eso sí es una tristeza. ¿Cuántas personas no cometen un delito con este tipo de enfermedad? Hay periodos de lucidez y también el médico forense tiene que determinar el grado del mismo porque también puede considerarse inimputable. Entonces también es otra razón. Hay esquizofrenias simples donde ven apariciones deteriorantes, se presentan alucinaciones delirantes y que van deteriorando su vida afectiva. Hay paranoides de tipo delirante, tipo primario o de tipo secundario, que se trastornan por delirantes primarias, secundarias y alucinaciones. Hay catatónicas donde el individuo puede mantener por largos periodos una actitud rígida, por largos periodos. Hay hebefrénica que comienza al final de la pubertad con manifestaciones psicóticas tempranas, trastornos, ideas delirantes, alucinaciones transitorias y fragmentarias y con un comportamiento irresponsable y imprevisible. Todos estos sujetos esquizofrénicos, si están en esa situación, son nulos judicialmente, tanto en la vía civil como en la vía penal. Entonces también es otra forma. Los oligofrénicos, que es el pobre desarrollo de las funciones psíquicas en general y en particular la inteligencia. Se pueden clasificar en endógenas como aquellas, como se les conoce como idioasias, y donde hay imbecilidad. Cuando nosotros usamos esa palabra tan fuerte, le estamos diciendo a una persona que tiene una debilidad mental profunda. Que le corresponde a una debilidad no solamente superficial, sino también interna, que la persona no tiene ningún grado de inteligencia. A veces la gente es dura, ¿verdad? Cuando dice, ay, pero qué imbécil que eres. Ajá, y no sabe lo que está diciendo. Qué tristeza. Eh, eh, esas son las de tipo endógenas. Hay de tipo exógenas que se pueden dar por carencias afectivas, niños abandonados, los bebés y los niños abandonados en asilos, en hospitales. Tienen una carencia afectiva, se pueden convertir en oligofrénicos o se pueden convertir en personas, pueden ser hasta convertirse en personas asesinos en serie o las transformaciones del cerebro, porque ese niño solamente ve lo blanco del techo. O sea, toda esa primera parte de esos niños abandonados, si la gente supiera todo eso que hay dentro de los hospitales de niños totalmente recién nacidos y después abandonados y en los orfanatos y demás, o sea, esa debiera darle una muestra de calidad de vida, solamente con ir a tocar y a sobar a esos niños y hablarles y todo lo demás, les puede cambiar la vida. Entonces, porque el niño solamente ve el techo, se pueden imaginar,
por eso debemos dar gracias del valor de la familia, del valor de la madre, del valor del padre si lo tiene, eh, y lo importante que es en un niño el amor de sus padres y demás, y de su familia que tiene alrededor. Si no podemos convertirlo también, imagínense en una persona, y se puede imaginar una persona carente de afectividad. ¿Cuántos de esos, a lo mejor esos gatilleros, no les habrá pasado eso durante su vida? Por eso es que cogen una pistola y te disparan y te matan sin tener necesidad, no tienen piedad con la persona. También se puede dar por carencias alimentarias. Por ejemplo, cuando hay carencias de proteína, hasta de los bebés hasta los 2 años. Por eso es que es tan importante la vida del infante en esos 2 primeros años, porque ahí se causan daños cerebrales si no le das la alimentación correspondiente, daños cerebrales que son irreversibles. Por eso las políticas públicas del Estado, eh, recuerdo anteriormente, ya es cuando van a la escuela o antes de esa época, las avenas nutricionales, todo lo demás que ha repartido el Estado panameño para proteger la niñez vulnerable. Eh, y muchos, eso, usted ve que los políticos entonces no hacen leyes sobre esas protecciones porque eso no van a votar. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo ahí lo que nos falta hacer por la protección y la vulnerabilidad de los niños. Otros también, la falta de los aminoácidos también puede causar de esos daños irreversibles. Hay deficiencias y trastornos en el metabolismo, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de la metabolización de la hormona tiroidea, que puede llevar al niño al cretinismo, a un grado de imbecilidad en el niño. Miren ustedes todos esos daños. Por eso el día, tanto ustedes, ya sea como varones o como mujeres, el día que decidan procrear, tienen que pensar en todo eso. Ajá, en todo el bienestar que le tienen que dar al niño en su proceso no solamente de educación, posteriormente, porque usted va a ver ahí después la deficiencia de la educación, sino también en la misma actitud y las deficiencias que pueda tener el niño en esos primeros 5 años. También puede aparecer el gargolismo, que es una enfermedad hereditofamiliar también, que hay alteraciones nerviosas en el sistema inmunológico digestivo, escaso desarrollo musculoesquelético y no hay oligofrenia, sino, mira, son inteligentes, sino hay fealdad en las transformaciones de los rostros y el cuerpo de la persona. Y las galactosemias, que es la deficiencia por la metabolización de la galactosa, que produce también daños cerebrales. Hay endógenas como el mongolismo, que es una mutación genética del síndrome de Down. Hay oligofrenias también postraumáticas causadas por traumatismos en el cráneo, golpes que se dan en el cráneo de una persona, que puede producir la falta de materia gris,
lesiones severas en algunos núcleos del cerebro. Entonces también puede producir estos tipos de trastornos sobre el sistema nervioso. O por enfermedad, ya sea que le dé, puede darle una meningitis, una encefalitis, etcétera, grave, que le puede causar esas vinculaciones con este tipo de enfermedad. Civilmente, una persona que está en esas condiciones y la hacen hacer un acto es considerado por la justicia nulo, porque la persona no, no está en sus cinco sentidos. Y lo mismo, si la colocan en la esfera de lo penal y está en esas condiciones, puede ser inimputable en caso de oligofrenias de tipo profundo, que ustedes saben muy bien que los delincuentes buscan este tipo de personas para hacerle no solamente daño, sino para beneficios de ellos. Otra de las enfermedades también es la neurosis, que son alteraciones afectivas de los sentimientos, de las emociones, produciendo una inadecuación cualitativa en las apreciaciones en la vida emocional, que le impide al individuo una vida normal y una convivencia en sociedad. Hay muchas causantes psíquico-traumáticas, a lo mejor de la niñez, de la adolescencia, y puede variar de acuerdo a sus condiciones exógenas o endógenas. Hay neuróticos de influencia también genética familiar. Hay factores que se perciben en la personalidad de los niños, que entonces pueden causarle afectaciones afectivas por traumas, etcétera, desprecio, y pueden producir en el niño problemas de tipo intelectual, angustias vitales y patológicas, etcétera. El neurótico siempre está exaltado, perturbado. Enfermo siempre lo relaciona con su afectividad alterada y el mal manejo de sus emociones. Hay unos que le da por la angustia y la ansiedad. Esta angustia pueden ser neurovegetativas, les da taquicardia, le da opresión, le atormenta la muerte, etcétera. Hay otros que tienen perturbaciones por miedo, acompañados de algún tipo de fobias, ya sea a cosas o a situaciones especiales. Hay obsesivos compulsivos que desarrollan actividad repetitiva y muchas veces hasta compulsión, etcétera. Y hay neurosis también de tipo sexual. Aquellos que también se ven perturbados por este tipo de alteraciones. Por ejemplo, recuerden los famosos, las películas de las famosas obras de Shakespeare, los complejos de Edipo y de Electra. Otras también enfermedades es la llamada enfermedad maníaco-depresiva, o la llamada que la conocimos bastante en un periodo anterior, el bipolar, que suele comenzar en la adultez temprana y desarrolla las dos fases. Una fase maniática, en la cual está, Dios mío, trabaja al 1000% y hace cosas al 1000% y una actividad psicomotora única. Y otras veces es todo lo contrario,
que está de manera delirante, está incoherente, está indiferente, tiene desaliento, abandono de sus aspectos, pobre capacidad de iniciativa. Entonces, la persona sufre de las dos expresiones. Por un lado está alegre y por el otro lado está triste. Entonces, también debe verse con el psiquiatra para que le den sus medicamentos y demás respectivos y estar controlado. Entonces, ¿qué es eso de la inimputabilidad? Es la capacidad para la comisión o no de un delito. Gozar de todas las facultades mentales. Que en un momento a usted, si usted comete un delito y está en sus 5, en su estado de lucidez y demás, usted es imputable de un delito. Ahora usted va al sistema penal acusatorio, lo revisan y todo lo demás, revisan su caso y ahí el juez le va a decir, usted, señor, es inimputable o no tiene pruebas para que sea considerado imputable. Entonces, todas estas son tomadas en cuenta, todas esas insuficientes, las insuficiencias que puede tener una persona a sus respuestas psicológicas, psiquiátricas, etcétera, que jurídicamente no se le puede aplicar la ley. Y hay otros que verdaderamente sí están correctamente, cometen el delito con todo el pensamiento y la hazaña, gozan de una excelente salud mental y cometen los delitos. Entonces deben ser acusados, en otras palabras, ante la legislación correspondiente. Todo eso dentro del grado de la criminalidad y demás debe ser revisado no solamente en los estados físicos, sino también los estados mentales. Y entonces va a establecerse, el juez va a establecer si verdaderamente la persona goza de una buena salud mental o no goza de una buena salud mental y tiene que ser llevado a estudios psiquiátricos y se le considera inimputable de un delito, o sea, que cometió el delito, pero por razones de tipo mentales son exonerados. Y los otros que sí son considerados imputables y que pueden ser declarados en un momento determinado culpables. Otro de los aspectos que también toma en cuenta para todo esto el juez son los peritos. Los peritos son las personas clasificadas por los tribunales, etcétera, que tienen la expertise en una materia determinada y esa materia determinada puede rendir ante un juez un peritaje, un diagnóstico, una situación determinada para esclarecer al juez y a la sala la actuación de la persona. Por ejemplo, ustedes que son, van a ser los especialistas en el área de salud ocupacional, por ejemplo, en los casos de incapacidades, etcétera. Ustedes pueden ser llamados en un momento determinado para rendir peritaje o ya sea por alguna de las partes, ya sea por el Estado o ya sea por un defensor, un abogado, etcétera, que busque su peritaje para probar si la persona realmente es en un momento determinado ha cumplido con todas las normativas y demás y puede ser declarada exenta a lo mejor de algún tipo de sanción. Entonces, el juez, por su sana crítica, va a revisar todo eso
y va a valorar entre las pruebas del proceso y resolver. Entonces, todos esos peritajes ya se han dado por psiquiatras forenses, por psiquiatras, por psicólogos o por cualquier otro tipo de ciudadano que tenga la capacidad y sea versado en la materia en la cual pide el juez el peritaje. Entonces, eso también lo contempla nuestra legislación en el país. Vamos a entrar en el siguiente módulo, que es las patologías médicos legales. Toda persona que cause daño a otra persona y que le deje daño material en el cuerpo humano, se le puede considerar que causa una lesión. Las lesiones pueden ser heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras. Hay dos tipos de lesiones: las lesiones atenuantes y las agravantes. Por ejemplo, una riña tumultuaria, un duelo, una emoción violenta que sin querer tú puedes causar daño a otra persona. O las agravantes, que son premeditadas, con alevosía, con ventaja, con traición. Entonces, el juez va a determinar qué tipo de lesiones usted cometió. Hay lesiones simples que no ponen en peligro la vida. Hay lesiones leves que tienen una incapacidad menor de 15 días, que eso lo debe determinar el Instituto de Medicina Legal. Hay lesiones graves donde se puede perturbar la vista, disminuir la facultad de oír, entorpezca y debilite al sujeto. Y hay lesiones gravísimas donde no las puedes reparar, son incurables. La pérdida de un ojo, de una mano, de una pierna, de un pie o de cualquier otro órgano. Eso es muy importante, que ponen en peligro la vida de la persona y la integridad corporal. Y delitos en peligro, como todo lo que es disparos de armas de fuego, ataques peligrosos, arma blanca, maltratos al menor, maltratos a la persona de tercera edad, y los ataques que se producen con la fuerza y la destreza para producir daño a otra persona. Bueno, vamos a quedar aquí para la próxima clase, comenzar con las lesiones de arma blanca. Vamos a apagar aquí.